no podía caminar. No solamente él puso su mirada en esa necesidad, sino que también él vio el alma de esa persona. Él vio una necesidad más profunda en su vida. Y los primeros 2 versículos que leíamos nos dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, dice, se juntaron muchos, o sea, mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Jesús regresa a Capernaum y en cuestión de horas se llena la casa donde él estaba, y no solamente dentro de la casa, sino que por todos los alrededores. ¿Por qué tanta gente?, se preguntará usted. Porque en el capítulo anterior, que le correspondió predicar al presbítero Francisco Cordero, Jesús allí le vemos enseñando con autoridad, dice. Había sanado enfermos, había expulsado demonios, había evidenciado su poder, había obrado de una forma espléndida, extraordinaria, sorprendente, que hizo que la gente quedara admirada, sorprendida, anonadada. Primero, porque lo hacía con autoridad, no como los escribas, no como los demás. Pero además evidenciaba su poder. Porque para los judíos la mejor forma de demostrar su poder era a través de los milagros. Por eso los milagros en sí eran señales evidentes que demostraban quién era Jesús realmente. No solamente por lo que hablaba, por eso el Evangelio de Marcos, a diferencia de Mateo, Mateo se centra en lo que dijo Jesús. Marcos se centra en lo que hizo Jesús. No lo que dijo, además de lo que dijo, en lo que hizo. Se centra en la acción. Cuando Jesús se mueve, cuando Jesús llega a un lugar, la gente escucha. Cuando Jesús llega al corazón, a la mente de una persona que Dios de una u otra forma ha preparado, no pasa desapercibido. Un hijo de Dios siempre deseará escuchar la voz de Jesús. Un hijo siempre tendrá hambre y sed de oír, una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso llegamos acá al templo. Dirán algunos, miren los fanáticos, a las 10:30 de la mañana ahí, con 4 o 6 grados bajo cero, están en la iglesia, están en el templo. Muchos dirán eso. Muchos vecinos dirán, oye, pero mira, a la hora que se levanta, seguramente va a la iglesia. Pero ¿y con este frío? ¿Qué necesidad tiene? A lo mejor es más fácil quedarse calefaccionadito en la casa o ir a un lugar mucho más cálido. Pero nuestra necesidad de escuchar la palabra de Dios, la necesidad de alabar, de adorar a Dios como iglesia, nos lleva y nos trae. ¿Qué más? Si vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos a la universidad, igual con esta temperatura. ¿Y por qué no hacerlo también en la casa del Señor? ¿Está usted hambriento, sediento de escuchar la voz de Jesús? Entonces llega acá, venga acá. Hemos llegado acá. Esa multitud que se había agolpado en esa casa, al saber que Jesús estaba allí,
sin lugar a duda, que mostraba su necesidad, no solamente de escucharle, sino que llegaban muchos enfermos para que fueran sanados. Pero, como les dije anteriormente, el título del sermón es bien particular, porque la fe que rompe techos parece un poco cómico, gracioso, o nos llama la atención, una fe que es capaz de romper un techo. 4 hombres no se rinden, y la Escritura sigue señalándonos en el versículo 3 y 4, estamos en Marcos capítulo 2, versículo 3 dice: entonces vinieron a él, o sea, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y abriendo o haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Para que nos imaginemos, la casa donde estaba Jesús llena de gente. 4 hombres acercándose a la casa con una camilla. Llevan a un paralítico. Estaba todo lleno. No podían entrar. ¿Qué hacer? ¿Quedarse afuera? ¿Desistir? ¿Volverse a la casa? No. Ellos tenían una fe rompetechos. Dice que lo subieron al techo. Sepan que las casas en los tiempos bíblicos eran construidas de piedra y el techo era construido de barro y paja y eran planos. Y entonces, por los costados también muchas casas tenían escaleras. Pero ustedes se imaginarán que si para una persona puede resultar un poco difícil subirse a un techo, mucho más subir a un paralítico arriba de un techo. ¿Cómo lo subieron? No explica detalles. Lo único que hizo es que lo subieron al techo. Uno podría imaginarse que a lo mejor usaron cuerdas, 2 arriba, a lo mejor 2 abajo, pusieron las cuerdas, comenzaron a subir con las cuerdas, pero ustedes imaginarán ese espectáculo mientras nadie quería dejar espacio a nadie, porque alguien podría haber dicho, pero ¿cómo no dejarle pasar? Estaba paralítico, Jesús podía haberle sanado. Y ni siquiera dijeron, ya, adelante, pase. No, todos querían estar al lado de Jesús. Todos querían oír a Jesús. Todos querían verlo. Y nadie quería dejar espacio a otros. Por lo tanto, dice la Escritura que subió. Y bajan al paralítico. Queridos hermanos, fe no solamente es creer, es actuar. Es como esos amigos que rompieron estructuras para acercarse a Jesús. ¿Eres tú ese tipo de amigo que estás trayendo a otros a Jesús con determinación? ¿Eres tú uno de los que se preocupa por los amigos, vecinos, familiares para traerlos a la casa de Dios? En tercer lugar, Jesús va más profundo. El perdón antes que la sanidad. Y Jesús ve la fe de ellos, porque ve cómo rompen el techo, lo bajan con cuerdas dentro de la casa donde estaba Jesús. Y Jesús ve la fe y sorprende a todos cuando le dice Jesús a ese paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. No le dice, te sano, levántate. No le dice eso primero, porque él primero ve el alma, ve una necesidad más importante incluso que el mismo hecho de estar paralítico. Porque el mayor problema de ese paralítico no era que no pudiera caminar. De hecho, sí, era un problema, pero había un problema aún mayor, y ese era el pecado. ¿Y qué pasó? Los maestros de la ley, los religiosos de ese tiempo, piensan, esto es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo este hombre es capaz de decirle, tus pecados te son perdonados? Y tienen razón al pensar quizás, porque el Salmo 103:3 dice que solo Dios perdona pecados. Pero lo que no sabían era que Dios estaba ahí, delante de ellos. Lo que no sabían, que quien estaba diciendo eso era Dios mismo. Y Jesús revela allí su autoridad divina. Porque Jesús discierne sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Que aunque no lo digan, lo verbalicen, lo digan oralmente para que se escuche, Jesús sabía lo que estaban ellos pensando. Jesús sabía perfectamente que ellos estaban cuestionando el que haya dicho, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero antes les dice, y voy al texto, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, que eran hombres que interpretaban la ley, que enseñaban, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, murmuraban en sus corazones, estaban ahí como que, en vez de decir, oh, qué maravilloso lo que está haciendo este hombre, perdonar pecados, sanar enfermos, para nada. ¿Qué cavilaban? ¿Qué pensaban? Versículo 7. ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, o sea, pensaban ellos eso, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ¿por qué están ustedes pensando así, de esta manera? Y le hace una pregunta trascendental. Y les dice, ¿qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Esa pregunta se la hizo Jesús a estos escribas, a estos religiosos de la época que por todo murmuraban, que todo criticaban. Y él, entendiendo que no eran capaces quizás de poder entender esto, dice en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, él
Porque nuevamente, tal como en el sermón pasado veíamos, Él predica con autoridad. No como diciendo, podría ser, sino que es así. Aquí hay un pensamiento profundo de lo que es la deidad de Cristo. Porque cuando la gente decía, solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús está diciendo, hijo, ¿tus pecados te son perdonados? Él implícitamente estaba declarando que era Dios. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Los escribas quizás trataron de corregirlo, y si Jesús hubiese estado equivocado, Jesús hubiese dicho, disculpen, sí, en verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Pero implícitamente Jesús estaba demostrando que Él era Dios y que tenía poder para perdonar pecados. Versículo 10. Y luego le dice en el versículo 11, a ti te digo, o sea, al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imaginemos, queridos hermanos, esa escena, lleno de gente. Esas cuerdas y ese lecho que iba bajando del techo, corriendo el riesgo que se cayera. Bueno, si hubiese caído, una persona paralítica no es capaz de sostenerse, probablemente hubiese muerto a esa altura. Pero esos amigos corrieron el riesgo, porque esos amigos entendían la necesidad de este hombre. Quizá esos amigos entendieron la necesidad física de ese hombre, pero Jesús fue mucho más allá y vio una necesidad espiritual. Porque nosotros Jesús ve también esa necesidad, más allá de las necesidades físicas, materiales, de salud, de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, que naturalmente son necesidades que también el Señor nos da. Pero hay otra necesidad que solamente Él ve, y es la necesidad de Dios. Nuestras almas necesitan de Dios, nuestras almas necesitan de Jesús. Y cuando le dice a ese paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, y luego ahora le está diciendo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, está indicando prioridades. Para el Señor lo más importante era su necesidad espiritual. Para el Señor era más importante esa necesidad espiritual que muchas veces nosotros no consideramos como lo más importante. Y cuando oramos, solamente oramos para pedir, Señor, ayúdame del trabajo, Señor, dame alimento, Señor, gracias por esto, por lo otro. Pero muchas veces no oramos por nuestra vida espiritual. Y muchas veces oramos por nuestros hijos para que les vaya bien en el colegio, para que les vaya bien en la universidad, para que les vaya bien en el trabajo. Pero oramos por la vida espiritual. Nos preocupamos como estos amigos de traerlos a Jesús, de hablarles de Jesús, o solamente nos preocupamos en lo externo. Aquí vemos una escena sorprendente cuando este hombre se pone de pie. Era evidente que era un paralítico, no era un show. Era un hombre paralítico. Y se levanta y toma su lecho, que seguramente era una camilla hecha artesanalmente, y se va a su casa. Pero se va a su casa no solamente sanado físicamente, sino que sanado espiritualmente. Sus pecados habían sido perdonados. El Señor había obrado sorprendente y maravillosamente. Y termino con los versículos
11 y 12, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y aquí viene lo importante, y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El propósito de que Jesús sanara a los enfermos eran señales evidentes de su poder, de su autoridad, pero tenían el fin de glorificar a Dios, porque ¿de qué le hubiese servido a ese paralítico que Jesús le hubiese dicho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Seguramente exteriormente todos hubiesen visto ese milagro, pero ¿y su alma? ¿Hubiese seguido estando perdida? Él hubiese muerto sin esperanza, sin consuelo. En cambio ahora, primero, sus pecados eran perdonados porque es algo eterno, no es algo momentáneo, no es algo por el momento, sino que era algo eterno. Pero también había una necesidad espiritual allí. Y también el Señor lo había hecho. Pero queridos hermanos, además de la fe que rompe techos, porque fue capaz de que abrieran allí un orificio y bajaran con cordeles a ese hombre, fue un acto de fe sorprendente. Pero esos 4 amigos eran realmente amigos, porque trajeron a Jesús, a ese hombre, en su necesidad física y en su necesidad espiritual. ¿Estamos dispuestos nosotros también a traer a nuestra familia? ¿Quiénes quedaron en casa? ¿Han pensado? ¿Y por qué quedaron en casa? ¿Es que hay allí una necesidad? Quizás orar por aquellos que quedaron en casa. Orar por aquellos que no quisieron venir a escuchar la voz de Jesús. Salvo aquellos que están enfermos, con problemas, con dificultades. Pero nosotros, como los 4 amigos, debemos también preocuparnos y ser verdaderamente amigos y amar a aquellas almas que necesitan del Señor. Como este paralítico, que no solamente necesitaba ser sanado externamente, sino que también necesitaba que sus pecados fueran perdonados. Si hay alguien aquí en esta mañana o alguien que nos está escuchando a través de las redes con una necesidad de Dios, que tiene una necesidad de Jesús en su vida, le invitamos a que conozca a este Cristo de las Escrituras, a este Cristo con autoridad, a este Cristo con poder, que es capaz no solamente de suplir nuestras necesidades, sino que también de perdonar nuestros pecados. Busque a ese Jesús, busque a ese Cristo. Y nosotros, los que ya hemos conocido la gracia y Jesús ha llegado a nuestras vidas, preocupémonos por nuestras familias, para que también lleguen a escuchar la voz de Jesús. Preocupémonos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, con las personas con quienes nos relacionamos. Y tengamos una fe capaz de romper techos, como una muestra de fidelidad al Señor. Podamos amarle y servirle. Esta es una de las historias que a mí me emociona mucho cada vez que la leo o la escucho. Porque me imagino a estos 4 amigos que la aglomeración y que la cantidad de gente no le hizo desistir de llegar a Jesús. El enemigo siempre va a poner obstáculos para acercarnos a Jesús. El enemigo siempre va a poner trabas para acercarnos a Jesús.
El enemigo siempre va a poner peros, dudas, temores. Pero cuando Jesús pone fe, todo eso es capaz de romper, incluso un techo, incluso una altura, incluso cientos de personas que impedían que el paralítico llegara a Jesús. Si usted está como el paralítico y necesita que sus pecados sean perdonados y que Jesús sea su Señor y Salvador, este es el día que Dios le está dando esa oportunidad para que crea si Jesús está tocando su corazón. Y nosotros orar y traer con diligencia a esas almas que han quedado en casa, que nos rodean, que son compañeros en la universidad, en el instituto, en la escuela, en el colegio, a nuestros vecinos. Traerlos a Jesús. No hay nada mejor que eso. Padre, muchas gracias por tu benevolencia, por tu compasión. Siempre, Señor, cuando ves necesidad, no solamente física, material, sino por sobre todas las cosas espiritual. Padre, cuánta necesidad hay en este mundo. Cuánta gente cifra sus esperanzas en personas que creen que llegando a ser presidente le van a solucionar sus problemas. Pero no entienden y no comprenden que hay alguien que puede dar una solución y el único que puede hacerlo es Jesús. Solo Jesús puede perdonar los pecados. Solo Dios puede hacer la obra en el corazón de la persona. Señor, haz que no miremos al hombre, no miremos las personas, no confiemos en que nuestras necesidades van a ser suplidas por tal o cual candidato. Mucha gente va esperanzada, ansiosa, y vemos después cuánta frustración hay. Padre, tú no nos defraudas. Señor, tú cumples lo que prometes, porque además tienes poder para hacerlo y tienes autoridad para hacerlo. Por eso acudimos a ti a esta hora, por las almas atribuladas, necesitadas, que tienen necesidad de Cristo y de la salvación, para que sus almas crean en Cristo, se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesús como Señor y Salvador. Pero también, oh Dios, esta es una lección y una bofetada muchas veces a nuestra frialdad, a nuestra indiferencia, a nuestra despreocupación por nuestras familias, por quienes nos rodean, por nuestras amistades, por nuestros vecinos. Padre, ayúdanos también, como esos amigos, a traer las almas para que escuchen de Cristo. Padre, gracias por tu bondad y por tu compasión que demostraste hacia ese paralítico, que no solamente lo sanaste de su parálisis, sino que también perdonaste sus pecados. A ti acudimos, a ti te honramos, a ti te alabamos, en ti reconocemos el poder, a ti te adoramos. En el nombre de Cristo. Amén.